Nunca pensé que el destino pudiera ser tan retorcido. Habían pasado apenas 6 semanas desde que se ratificó mi divorcio con Daniela y yo seguía siendo un desastre absoluto, un náufrago en mi propio apartamento del madrileño barrio de Chamberí. Cada mañana me despertaba entre paredes que aún olían a su ausencia y recordaba, con la puntualidad de una condena, que mi mujer me había estado engañando con su entrenador personal durante 8 meses. 8 meses de mentiras calculadas mientras yo me dejaba la piel metiendo horas interminables en el despacho de abogados, convencido de que cada caso ganado era un ladrillo más para nuestro futuro común. La traición, ese sabor metálico en la boca, dolía mucho más que el propio fracaso del matrimonio. Mi colega Javi, que me conoce desde la facultad, no paraba de llamarme. Me bombardeaba a mensajes un día sí y otro también, insistiendo en que necesitaba salir de Madrid, despejar la mente y dejar de vivir como un ermitaño en una cueva de desamor. Lo ignoré hasta que se presentó en mi puerta con una confirmación de reserva impresa, de esas que ya casi nadie lleva en papel. Te vas al parador de Gredos, en plena sierra, me soltó, estampándome el folio en el pecho. No es reembolsable, así que ni se te ocurra rechazarlo porque ya está pagado. Te largas mañana mismo. Así que fui. No por una convicción mística de sanar o encontrarme a mí mismo, ni por ninguna de esas frases de manual de autoayuda que te lanzan cuando firmas el divorcio. Fui, simplemente, porque Javi se había gastado una pasta y yo ya no tenía fuerzas ni para discutir. El hotel era imponente, con esa elegancia sobria y regia que tienen los edificios históricos de la red de paradores. Todo parecía diseñado para la contemplación. Desde los senderos de piedra que serpenteaban entre los pinos hasta los jardines cuya letra de mantenimiento probablemente superaba mi hipoteca mensual. Al subir a la habitación y deshacer la maleta, me invadió una profunda sensación de estupidez. ¿Qué pintaba yo allí? ¿Hacer senderismo en solitario? ¿Cerrar los ojos en un spa rodeado de parejas felices? La segunda mañana, casi por inercia, bajé a la zona de la piscina. Era temprano, la brisa de la sierra aún cortaba y apenas había un alma. Me desplomé en una hamaca cerca del borde infinito, donde el agua cristalina parecía derramarse directamente hacia el valle de la montaña. La vista era sobrecogedora. Picos verdes bañados por la bruma matinal, pero mi mente se negaba a procesar la belleza. Seguía estancada en el momento exacto en que, por un descuido de Daniela, vi aquellos mensajes en la pantalla de su móvil. Fue entonces cuando la vi a ella. Estaba de pie en la parte poco profunda de la piscina, completamente inmóvil, desafiando el frío del amanecer. La mayoría de los clientes se mueven con prisa, nadan con vigor o se distraen con el móvil. Ella no. Simplemente permanecía allí, con un bañador de una pieza azul marino que resaltaba su figura elegante y su pelo cobrizo, cortado con un estilo sofisticado, mirando hacia las cumbres como si mantuviera una conversación privada con la montaña. Había algo magnético en su postura. Una seguridad que no necesitaba ser ostentosa, una paz que no era vacía, sino habitada. Parecía poseer la respuesta a una pregunta que yo aún no sabía ni formular. Debí de quedarme mirándola más de la cuenta, porque giró la cabeza y nuestras miradas se cruzaron a través de la terraza. En lugar de desviar la vista con torpeza o fingir que miraba el paisaje, me quedé allí, hipnotizado. Ella salió del agua y caminó hacia mí con una naturalidad pasmosa. De cerca, su presencia era aún más impactante. Tenía unos ojos afilados, de un color inteligente, que parecían leer entre líneas. Unas sutiles líneas de expresión rodeaban su boca y sus ojos, sugiriendo que andaría por los 40 y muchos, pero se movía con una gracia que convertía la edad en un dato irrelevante. ¿Disfrutando de las vistas o buscando algo en el horizonte?, preguntó. Su voz era calma, pero contenía un matiz inquisitivo, como si me estuviera evaluando. Podría haber soltado cualquier banalidad sobre el hotel o el tiempo, pero su franqueza me desarmó. Mucho más de lo que esperaba encontrar aquí, confesé. Ella sonrió,
y esa sonrisa iluminó la terraza. Soy Fernando López, me presenté, estrechándole la mano. Su agarre fue firme, cálido y seguro. Se sentó en la hamaca de al lado con una confianza que no me pareció intrusiva, sino necesaria. ¿Es tu primera vez en Gredos? Quiso saber. Sí. Un buen amigo me obligó a venir. Decía que necesitaba alejarme bueno, de mi propia sombra. ¿De qué exactamente? La pregunta fue directa, casi quirúrgica, pero sin juicio. De un divorcio que me ha dejado fuera de juego, admití, sorprendiéndome a mí mismo por la honestidad. Ella sintió con una lentitud llena de empatía. Entiendo perfectamente esa sensación de desorientación. Yo también estoy aquí sola, intentando descubrir quién soy ahora que ya no tengo la voz de otra persona dictándome quién debería ser. Hablamos durante casi una hora bajo el sol suave de la mañana. Me contó que llevaba años refugiándose en este parador, que era su lugar sagrado para respirar. Yo le hablé de mi carrera como abogado, de cómo antes sentía que cada contrato era vital y ahora todo me parecía un simple trámite para llenar las horas. No intentó darme lecciones de vida ni consuelos baratos, se limitó a escuchar con una atención que me hizo sentir que mis palabras volvían a tener peso. Al despedirse para subir a su habitación, dejó una invitación en el aire. Suelo estar en la terraza al atardecer para ver cómo cambia la luz. Por si te apetece compañía. Esa tarde, contra todo pronóstico, me encontré caminando hacia la terraza. Ella ya estaba allí, apoyada en la piedra con una copa de vino tinto, observando cómo el sol incendiaba el cielo de naranja y malva. Me vio y alzó levemente la copa. Pedí una cerveza en la barra y me uní a ella en silencio. No fue un silencio incómodo, sino uno de esos que se comparten entre dos personas que ya no necesitan fingir nada. Gracias, murmuré finalmente. ¿Por qué? Por no hacerme la típica pregunta de si estoy bien. Llevo semanas mintiendo a todo el mundo con un sí automático. Tú simplemente me dejas estar aquí, sin más. Ella se giró, su rostro bañado por el último hilo de luz. A veces, lo más revolucionario y amable que puedes hacer por alguien es simplemente acompañarlo en su silencio, sin exigirle que sea feliz o que se recupere pronto. A la mañana siguiente, bajé al desayuno con una expectación que hacía tiempo no sentía. La encontré en una mesa de rincón, con un café humeante y un libro entre las manos. Me hizo un gesto para que me sentara con ella. Hablamos de cine, de literatura y de su último viaje a Portugal. Yo le conté, con una mezcla de humor y melancolía, aquellas desastrosas vacaciones en un resort de playa con mi ex, donde no dejó de llover ni un solo minuto. Fue a mitad del desayuno cuando mencionó a su hija. Se casó el año pasado, dijo con un brillo de orgullo. Fue una boda preciosa, en unos viñedos de La Rioja, muy cerca de Logroño. Algo en su tono, una inflexión familiar, activó una alarma en mi memoria. Empecé a observar su rostro con una atención casi forense. La curva de sus ojos, el gesto exacto de su barbilla al reír. Y entonces me cayó encima una losa de hielo. Recordé las fotos de la boda de Daniela, las imágenes de la cena de ensayo que intenté borrar de mi mente pero que seguían ahí. En una de ellas aparecía la madre de la novia, con un vestido azul noche de una elegancia insultante, siempre un poco al margen, con esa misma gracia silenciosa que me había cautivado en la piscina. Era Diana de la Sierra. La madre de Daniela. Mi suegra. Debí de quedarme lívido, porque ella se inclinó hacia adelante, preocupada. Fernando, ¿te pasa algo? Te has quedado blanco. Traté de articular palabra, pero el aire se me había escapado de los pulmones. ¿Qué probabilidad había de que, entre todos los hoteles de España, terminara compartiendo confesiones con la madre de la mujer que me había roto el corazón? Tenía que decírselo. Tenía que parar esta locura en ese mismo instante. Pero al mirar su rostro, me di cuenta de una verdad asombrosa.
Ella no tenía ni idea de quién era yo. Daniela y yo nos casamos por lo civil en una ceremonia íntima en Madrid, y Diana no pudo asistir. Daniela me había contado que su madre estaba en una misión de cooperación internacional en el extranjero y que, por un problema de visados y logística, se lo perdió todo. Nunca nos habíamos visto en persona, solo éramos sombras en relatos ajenos. «¿Estoy bien?», mentí, con la voz temblorosa. Solo un mareo repentino, me he acordado de un asunto pendiente del trabajo que me ha dado un vuelco al corazón. No pareció convencida, pero su elegancia le impidió presionar. Terminamos de desayunar hablando de trivialidades sobre el clima de la sierra. Al despedirnos, me rozó el brazo con una calidez que me quemó la piel. «Estaré en la piscina después de comer, por si decides que el trabajo puede esperar», dijo antes de irse. Subí a mi habitación y me desplomé en la cama. Mi cabeza era una centrifugadora de miedos y deseos. Debía decírselo, estaba claro. Pero ¿cómo empiezas esa conversación? ¿Sabes ese tipo frío del que tu hija se divorció? Pues soy yo, el que te ha estado mirando con adoración estos días. Y había un problema mucho más grave. Diana me gustaba. En apenas 3 días, me había hecho sentir más vivo, más escuchado y más valorado que Daniela en 2 años de matrimonio. Era inteligente, tenía un sentido del humor afilado y una visión del mundo que encajaba con la mía como una pieza perdida. Pero era su madre. Ese parentesco dinamitaba cualquier posibilidad antes siquiera de intentarlo. Pasé la mañana convenciéndome de que lo más sensato era hacer el check-out, huir de vuelta a Madrid y bloquear su recuerdo para siempre. Sin embargo, cuando llegó la tarde, mis pies me llevaron de nuevo a la piscina. Allí estaba ella, leyendo bajo una sombrilla. Al verme, me dedicó esa sonrisa genuina que me removía todo el sistema nervioso. «Pensaba que te habías quedado atrapado en tus correos electrónicos», bromeó. «Lo intenté, pero el aburrimiento es peor que la culpa», respondí, sentándome a su lado, consciente de que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. No podía decírselo todavía. No cuando ella me miraba como si fuera alguien que realmente valía la pena conocer. No cuando estar a su lado era el único analgésico que funcionaba contra mi matrimonio desmoronado. «Unas horas más», me prometí cobardemente. «Solo unas horas y luego se lo confieso todo». Pasaron 3 días y la verdad seguía amordazada en mi garganta. Habíamos caído en una rutina deliciosa que me aterraba destruir. Paseábamos por los pinos, catábamos vinos riéndonos de las notas de catá pretenciosas y cenábamos durante horas en el restaurante del Parador. Una noche, Diana se abrió aún más y me habló de su exmarido, Gerardo, un tiburón de la industria farmacéutica. Un hombre que medía el éxito por el saldo bancario y que, durante 2 décadas, se dedicó a minar la confianza de Diana con críticas sutiles, disfrazadas de consejos, hasta dejarla reducida a una sombra de sí misma. Siempre decía que mi risa era demasiado fuerte para las cenas de empresa, o que debería vestir de forma más acorde a mi posición, me contó con una tristeza antigua. Lo decía con esa cara de preocupación fingida, como si me hiciera un favor señalando mis defectos. «Eso no son consejos, Diana. Eso es una forma de control emocional», le dije, deteniéndome en el jardín. Ella se quedó mirándome, sorprendida por mi firmeza. «Me costó 15 años y un divorcio entenderlo», admitió. «Él me dejó por una chica de su oficina, alguien 30 años más joven que se reía de todos sus chistes y no le cuestionaba nada. Me dijo que yo era aburrida, predecible. Insuficiente. Es un idiota que no supo ver lo que tenía delante», sentencié. Nos sentamos frente al estanque iluminado. Me contó cómo, tras años de sentirse muerta en vida, un día decidió que no se haría más pequeña para que un hombre se sintiera grande. Este viaje a Gredos era su declaración de independencia. «Creo que estás haciendo un trabajo increíble siendo tú misma», le dije con total sinceridad. «Apenas me conoces, Fernando.
Sé lo suficiente. Sé que eres la persona más auténtica que he conocido en años. Sé que haces que el resto del mundo parezca ruido. Diana me miró con una intensidad que me detuvo el corazón y luego confesó sus propios miedos. La diferencia de edad, sus 46 años frente a mis 33, sus canas teñidas y sus cicatrices de vida. Le cogí la mano con fuerza. Nada de eso importa. Eres preciosa, Diana. Y no es un cumplido vacío. Nos quedamos allí, unidos por el tacto de nuestras manos mientras el sol desaparecía tras la sierra. Sabía que era el momento perfecto para mencionar a Daniela, para limpiar mi conciencia. Pero el miedo a ver cómo su mirada de calidez se transformaba en asco fue superior a mi sentido del deber. Preferí evitar esa mentira un poco más, solo un poco más. Al día siguiente, decidimos abandonar por unas horas el aislamiento del parador y bajamos a Navarredonda de Gredos, el pueblo más cercano. Hacía un día espléndido, de esos donde el sol de la sierra calienta pero el aire mantiene un rastro de nieve. Nos sentamos en la terraza de un pequeño mesón de piedra, con mesas de madera gastada al aire libre. En lugar de un almuerzo formal, pedimos unas raciones de jamón ibérico y queso de la zona, acompañadas de los mejores bocadillos de lomo con pimientos que he probado en mi vida, ese pan rústico, crujiente, que sabe a gloria cuando estás en buena compañía. Diana pidió una copa de un vino tinto de la tierra, con cuerpo, y pasamos un par de horas entregados al placer de observar a la gente, inventando biografías imaginarias para los demás clientes como si fuéramos guionistas de una película costumbrista. Mira a esa pareja de allí, susurró ella, señalando con un leve gesto de barbilla a dos adolescentes que compartían un batido de chocolate en la mesa de la esquina. Es su primera cita oficial. Él está absolutamente aterrorizado, se le nota en cómo aprieta la pajita, y ella. Ella piensa que su torpeza es lo más adorable que ha visto nunca. ¿Y aquel hombre del fondo? Apunté yo hacia un anciano de boina y manos nudosas que leía El País con una lupa. Es un antiguo profesor de latín jubilado. Viene aquí cada miércoles desde hace 30 años y pide siempre lo mismo. Un cortado y media de aceite. Todo el pueblo conoce sus silencios. Nos estábamos riendo, disfrutando de esa complicidad ligera que solo nace entre extraños que se gustan, cuando su móvil vibró sobre la mesa. Vi cómo Diana echaba un vistazo a la pantalla y, de repente, toda su postura se tensó. La luz de sus ojos se apagó, sustituida por una sombra de cansancio. ¿Pasa algo malo?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Solo es mi hija, respondió, dejando el móvil boca abajo sin responder. Quiere saber exactamente dónde estoy, con quién y por qué no le he devuelto las llamadas de esta mañana. Me controla constantemente, Fernando. A veces me trata como si fuera una niña pequeña que no sabe cruzar la calle sola. Quizás solo es su forma de demostrar que se preocupa por ti, aventuré, intentando sonar neutral. O quizás es que ha heredado el carácter de su padre y cree que mi vida necesita ser gestionada por un comité externo. La amargura en su voz era nueva, afilada. Perdona, no es justo que te suelte esto. Daniela tiene buenas intenciones, supongo, pero le cuesta aceptar que yo pueda tener una identidad propia, una vida que no gire exclusivamente en torno a mi papel de madre abnegada. El nombre de Daniela salió de sus labios como un dardo. Se me revolvió el estómago. Por supuesto, ya sabía que su hija se llamaba así, ella lo había mencionado de pasada en el desayuno anterior. Pero oírlo ahora, mientras sentía el calor de su mano cerca de la mía, hacía que la realidad me golpeara con una violencia insoportable. Probablemente, en ese mismo instante, Daniela estaba llamando a su madre para desahogarse sobre nuestro divorcio, para llamarme frío o distante, o para contarle lo maravilloso que era su nuevo entrenador personal. Y aquí estaba yo, el exmarido villano, seduciendo a la mujer que le dio la vida. Vuelves a estar pálido, Fernando, dijo Diana, esta vez con una nota de verdadera alarma. ¿Seguro que te encuentras bien?
Este sol de montaña a veces engaña. Sí. Es solo que me ha dado un poco de fatiga. Necesito beber algo de agua. Pero el agua no podía limpiar la culpa. Lo que estaba ocurriendo era una locura ética. Estaba mal, increíblemente mal. Y sin embargo, cada vez que Diana me miraba, el resto del mundo, incluida mi exmujer, se desvanecía en una insignificancia absoluta. Esa noche decidimos cenar en el comedor principal del parador, el más elegante, bajo las vigas de madera y las lámparas de forja. Diana apareció con un vestido de seda verde sencillo, de un tono esmeralda que hacía que sus ojos parecieran dos lagos profundos. Yo me puse la única camisa blanca que había metido en la maleta, algo arrugada por el viaje, y ella soltó una carcajada cristalina al verme intentar parecer formal. «Míranos», dijo ella, brindando con su copa de vino, dos náufragos jugando a ser adultos sofisticados entre aperitivos de diseño. Después de los primeros platos, la conversación tomó un giro inevitable. «Fernando, ya te has tragado todas mis historias sobre Gerardo y mis fracasos matrimoniales. Lo justo es lo justo. Cuéntame. ¿Cómo era ella? ¿Cómo era tu matrimonio?» Respiré hondo y le conté la versión segura de la historia. Le hablé de cómo conocí a esa chica en la fiesta de un amigo en Madrid. De ese romance relámpago que nos pareció una señal del destino pero que, visto con perspectiva, solo fue una intensidad mal gestionada. Le hablé de la boda civil, una ceremonia rápida que pagaron sus padres porque nosotros estábamos empezando y no teníamos ni un euro en la cuenta. Y le conté el declive. Los 2 años de silencio creciente, yo refugiándome en el bufete y ella volcándose en una vida social superficial, hasta que nos convertimos en dos extraños que solo compartían la hipoteca de un piso en Chamberí. ¿Cuándo supiste que se había terminado de verdad?, preguntó Diana en voz baja, casi en un susurro. Hace un par de meses. Vi unos mensajes en su móvil. Ni siquiera se molestó en borrarlos. Creo que, en el fondo, quería que yo lo descubriera para no tener que cargar ella con la culpa de romper el juguete. Lo siento de corazón, dijo ella, rozando mis dedos con los suyos. Una traición así te fragmenta el alma. Te hace dudar de tu propia capacidad para leer a los demás. ¿Se llega a estar mejor alguna vez?, le pregunté, buscando desesperadamente una respuesta que ella, desde su madurez, pudiera darme. Diana meditó la respuesta, mirando el fondo de su copa. Se vuelve diferente. Dejas de procesarlo cada minuto del día. Empiezas a recordar que eres una persona completa, alguien que existía mucho antes de que ellos llegaran y que seguirá existiendo después. Pero sí, te cambia para siempre. Te vuelve más cauto, más selectivo con quien compartes tus silencios. Tú no pareces una mujer reservada, le señalé. Se me da mucho mejor fingir que antes, confesó con una sonrisa triste. Pero contigo. Contigo siento que no tengo que interpretar ningún papel. Y eso me asusta y me fascina a partes iguales. Después de la cena, salimos a caminar por los jardines. La noche era cerrada y los senderos estaban salpicados de pequeños farolillos que proyectaban sombras alargadas y cálidas sobre la piedra. Caminábamos muy despacio, nuestros hombros rozándose ocasionalmente, la tensión eléctrica entre nosotros creciendo con cada paso. Fernando se detuvo de golpe frente a un pequeño puente de madera que cruzaba un arroyo. Tengo que preguntarte algo y necesito que seas brutalmente honesto conmigo. Mi pulso se aceleró hasta casi hacerme daño en las sienes. Ya está, pensé con terror. Ha atado cabos. ¿Ha visto mi apellido, o ha reconocido algo en mi historia? Se acabó. Dime, logré articular, preparándome para el impacto. ¿Esto qué está pasando aquí? ¿Esto que hay entre nosotros? ¿Tú también lo sientes? ¿O es que yo llevo demasiado tiempo sola y me estoy imaginando una conexión que no existe?
El alivio me golpeó con tanta fuerza que casi me hizo tambalear, seguido de una oleada de culpa aún más amarga. Lo siento, Diana. Lo siento tanto que me asusta. No me había sentido así por nadie en años. Quizás nunca. Y me aterra porque apenas llevamos unos días hablando, pero se siente correcto de una forma que no puedo explicar. Estar contigo es como volver a casa después de un viaje muy largo. Estábamos tan cerca que el aroma de su perfume, una mezcla de sándalo y algo floral, me nublaba el juicio. ¿Y si dejamos que fluya? Propuse, queriendo ganar tiempo al destino. Sin etiquetas, sin presiones. Solo dos personas que se hacen bien. Cuando termine la semana y vuelvas a tu vida y yo a la mía, ya veremos cómo encajar las piezas. Pero ahora, aquí. Solo somos nosotros. Ella me miró intensamente. Bajo la luz tenue de los farolillos, sus ojos brillaban con una mezcla de vulnerabilidad y deseo. Quiero besarte, dijo ella, con esa valentía que tanto la caracterizaba. Cada neurona racional de mi cerebro gritaba que era un error catastrófico. Que besar a la madre de mi exmujer era cruzar una línea de no retorno que destrozaría cualquier posibilidad de perdón futuro. Pero allí, en mitad de la sierra, viendo cómo me miraba como si yo fuera su salvación, no encontré ni una sola razón para detenerme. Así que la besé. Fue un beso lento, exploratorio, cargado de toda la honestidad que mis palabras no se atrevían a pronunciar. Ella no se apartó, al contrario, se estrechó contra mí, rodeándome el cuello con sus brazos y devolviéndome el beso con una urgencia que me dejó sin aliento. Cuando finalmente nos separamos, ella apoyó su frente contra la mía, riendo entre dientes. Esto es una locura absoluta, Fernando. Una locura de las que salen en las novelas malas. Yo no soy así. Yo no beso a desconocidos en puentes de piedra a las 12 de la noche. Entonces tenemos suerte, susurré, porque yo no soy un desconocido cualquiera. Caminamos de vuelta al edificio principal del parador, nuestras manos entrelazadas con una fuerza casi infantil. Al llegar a los ascensores, ella no soltó mi mano. Sube conmigo, me pidió. No quiero que esta noche se termine todavía. La seguí a su suite, una estancia amplia con techos altos y un balcón que se abría al abismo oscuro del valle. Pedimos una última botella de vino al servicio de habitaciones y nos quedamos allí, hablando de nuestros miedos y de nuestras esperanzas hasta que el horizonte empezó a teñirse de un gris azulado, anunciando el alba. Debería irme a mi habitación, dije, aunque cada fibra de mi ser deseaba quedarse. O podrías quedarte aquí, a mi lado, respondió ella, suavizando el tono. Solo para dormir, Fernando. No te estoy pidiendo nada más. Simplemente. No quiero que este silencio se llene de soledad ahora mismo. Me quedé. Nos tumbamos sobre la colcha, completamente vestidos, y ella se acurrucó contra mi pecho con una confianza que me partió el corazón. La rodeé con mis brazos y, poco después, sentí como su respiración se volvía rítmica y profunda. Me quedé mirando el techo de la suite mientras la luz del día empezaba a entrar por las rendijas de las cortinas. Tenía que decírselo. Mañana, sin falta. Mañana, nada más despertar, le diría la verdad y aceptaría las consecuencias, por terribles que fueran. Pero al sentir cómo se movía entre sueños, buscando mi calor, supe que mi confesión iba a destruir lo más real y hermoso que me había pasado en toda mi vida adulta. Estaba enamorado de la mujer prohibida, y el tiempo se me estaba agotando. A la mañana siguiente, la burbuja de cristal en la que habíamos vivido se hizo añicos. Me desperté con el sonido rítmico de la cafetera en la suite de Diana. El sol de la sierra entraba a raudales por el gran ventanal, iluminando cada rincón con una claridad impía que me resultaba casi dolorosa. Diana estaba allí, envuelta en un albornoz de algodón blanco, sirviendo 2 tazas con una sonrisa que denotaba una paz que yo estaba a punto de destruir. Se veía radiante, rejuvenecida,
pero yo sentía la verdad como una losa de granito asfixiante sobre el pecho. Buenos días, Fernando, dijo, dejando una taza humeante frente a mí. Se inclinó y me dio un beso fugaz en la mejilla, un gesto de cotidianidad que me desgarró por dentro. He estado pensando. Cuando bajemos de la sierra, deberíamos vernos en Madrid. Conozco un pequeño restaurante en el barrio de Salamanca, cerca de Juan Bravo, que te encantaría. Es discreto, elegante. Como nosotros. Diana, dije, y mi propia voz me sonó ajena, rota, como si viniera de otro tiempo. Ella se detuvo en seco al notar mi tono. Dejó la jarra de leche sobre la mesa y se sentó frente a mí, escrutando mi rostro con esa mirada inteligente y analítica que tanto me fascinaba. ¿Qué pasa?, preguntó con una calma tensa. Si te estás arrepintiendo de lo de anoche, puedes decirlo sin rodeos. Soy una mujer adulta, Fernando. He pasado por muchas batallas, puedo manejar fue solo un desliz de vacaciones. No es eso. Dios sabe que lo de anoche fue lo más real que me ha pasado en años. Pero hay algo que no sabes. Algo que debí decirte el primer día que te vi en la piscina, antes de que todo esto se nos fuera de las manos. Ella frunció el ceño, su expresión pasando de la curiosidad al recelo. ¿De qué hablas? ¿Me has mentido sobre tu estado civil? ¿Sigues casado? No, no es eso. El divorcio es real. Pero mi es mujer. Se llama Daniela de la Sierra. Su padre es Gerardo de la Sierra. ¿Y su madre? Su madre eres tú, Diana. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío sónico que parecía absorber todo el oxígeno de la habitación. Podía oír el zumbido lejano del ascensor del parador y el susurro del viento contra el balcón. La expresión de Diana fue un campo de batalla. Pasó de la confusión absoluta a la incredulidad, y finalmente, a un horror gélido que me heló la sangre. ¿Qué has dicho?, susurró, con la voz apenas audible. Daniela y yo nos conocimos en una fiesta en Madrid hace 3 años. Nos casamos en una ceremonia civil pequeña, casi improvisada, porque tú estabas en aquella misión de cooperación en África. Solo vi fotos tuyas, Diana. Fotos antiguas, fotos de perfil. Por eso no te reconocí al principio. Pero cuando mencionaste la boda en los viñedos de La Rioja y hablaste de Gerardo, todas las piezas encajaron de la forma más cruel posible. Diana se levantó con tal ímpetu que su silla estuvo a punto de volcar contra el suelo. Caminó hacia el ventanal, dándome la espalda, abrazándose a sí misma como si tuviera frío. Sus hombros estaban rígidos, vibrando de furia contenida. «¿Me estás diciendo?», articuló con una voz que cortaba como el hielo, «¿que eres el tipo del que mi hija se divorció hace 6 semanas? El hombre al que ella describió como un abogado frío, distante y obsesionado con el éxito profesional que la ignoraba sistemáticamente». Ella te contó esa versión porque necesitaba una coartada moral para su infidelidad, dije, levantándome también, aunque respetando su espacio. Diana, yo la quería. Trabajaba como un loco para que no nos faltara de nada en ese piso de Chamberí, pero ella me estaba traicionando con su entrenador personal. No soy el monstruo que ella dibujó en sus llamadas de socorro. Eso es irrelevante ahora. Se giró bruscamente, y vi que sus ojos estaban anegados en lágrimas de rabia y humillación. Eres su exmarido. Casi fuiste mi yerno por ley. Dios mío, Fernando. He pasado 3 días desnudando mi alma contigo, contándote secretos que ni mi propia hija conoce. Te he besado. ¿Cómo pudiste ser tan cobarde de dejar que esto llegara tan lejos? Tuve miedo, admití, dando un paso hacia ella. Tuve un miedo atroz a perder esto. Por primera vez en mi vida, alguien me miraba sin etiquetas, sin esperar nada de mí más que mi compañía. Me enamoré de la mujer de la piscina mucho antes de comprender que era su madre. Vete, dijo ella, señalando la puerta con una mano que temblaba.
Sal de aquí ahora mismo. Diana, por favor, escúchame. He dicho que te vayas. Gritó, y su voz se quebró. No quiero volver a ver tu cara en lo que me queda de vida. Recogí mis cosas de la habitación de al lado en un estado de trance. Esa misma tarde, abandoné el parador de Gredos bajo un cielo gris que amenazaba tormenta. El viaje de vuelta a Madrid por la Nacional fue un descenso a los infiernos. Me sentía el ser más despreciable del planeta, un traidor por partida doble. Pero, por mucho que intentara odiarme, no podía dejar de pensar en ella. No en la madre de Daniela, sino en la mujer que amaba el vino tinto, que leía entre líneas y que me había devuelto la fe en mí mismo. Pasaron 2 meses agónicos en Madrid. Intenté sepultarme bajo montañas de expedientes en el despacho, pero cada rincón de la ciudad me hablaba de ella. Hasta que un día recibí un correo electrónico sin asunto. Solo contenía una dirección y una hora. Una pequeña cafetería con soledad cerca del Parque del Retiro. Fui, con el corazón martilleando contra las costillas. Ella estaba allí, sentada en una mesa al fondo, bajo un cuadro antiguo. Se veía diferente. Más delgada, con unas ojeras sutiles que no lograban apagar su elegancia, pero con una determinación nueva en la mirada. He hablado con Daniela, fue lo primero que soltó cuando me senté, sin preámbulos ni saludos. Y no hemos hablado de nosotros. Hemos hablado de vuestro matrimonio. Le hice las preguntas que nunca me atrevía a hacerle por miedo a herirla. Por primera vez, no dejé que me manipulara con sus dramas de víctima. Y finalmente, lo admitió. Admitió lo del entrenador. Admitió que te usó como chivo expiatorio para limpiar su conciencia. Diana, no quería que tu relación con ella se fracturara por mi culpa. La fractura ya estaba ahí, Fernando. Mi hija tiene demasiado de Gerardo, cree que los demás son satélites que deben orbitar alrededor de sus necesidades, suspiró, tomando un sorbo de café con las manos temblorosas. He pasado estos 2 meses pasando por todas las fases. El odio hacia ti, el asco hacia mí misma. Y luego la comprensión de que nada de eso borraba lo que sentí en aquel puente de Gredos. ¿Y qué sientes ahora? Pregunté, sintiendo que mi vida dependía de su respuesta. Siento que la vida es demasiado corta y demasiado cínica como para desperdiciar una conexión real por culpa de las convenciones sociales o el que dirán. Daniela se pondrá furiosa, Gerardo dirá que he perdido el juicio por la menopausia y la gente de nuestro círculo hablará hasta quedarse sin aliento. Que hablen, dije, cubriendo su mano con la mía. Esta vez, Diana no la retiró, entrelazó sus dedos con los míos con una fuerza desesperada. Va a ser un camino muy difícil, Fernando. Casi imposible. Lo sé, respondí, mirándola a los ojos. Pero prefiero una vida complicada contigo que una existencia perfecta y vacía sin ti. Pasó un año completo desde aquel café en el Retiro. Nuestra relación no fue, ni mucho menos, un camino de rosas, especialmente durante los primeros meses. Cuando Daniela se enteró de lo nuestro, la reacción fue, como cabía esperar, una explosión nuclear de reproches y drama. Hubo gritos que retumbaron en las paredes de los restaurantes, llamadas de madrugada cargadas de veneno y meses de un silencio absoluto que pesaba más que cualquier palabra. Incluso Gerardo intentó intervenir, utilizando su red de contactos para amenazarme con hundir mi reputación en el sector legal de Madrid. Pero, contra todo pronóstico, Diana se mantuvo firme. Por primera vez en su vida, se negó a hacerse pequeña o a pedir perdón por existir para que los demás se sintieran cómodos. Decidió que su felicidad no era negociable y, poco a poco, el ruido del mundo exterior empezó a perder fuerza frente a la solidez de lo que habíamos construido. 8 meses después de aquel primer encuentro fortuito en Gredos, decidimos regresar al mismo parador. No por nostalgia barata, sino porque necesitábamos cerrar el círculo en el lugar donde todo, de la forma más caótica y hermosa, había empezado.
Reservamos un fin de semana largo, lejos del bullicio de la capital y de las miradas de juicio. Pasamos los días recorriendo los mismos senderos de pinos, sintiendo el aire puro de la sierra limpiar los restos de amargura que aún quedaban en nosotros. Las tardes las pasábamos en la terraza, viendo cómo el sol se ponía tras los picos, pero esta vez ya no éramos dos extraños compartiendo silencios, sino dos compañeros que conocían cada cicatriz del otro. La última noche, la encontré junto a la piscina infinita. Estaba de pie en la parte poco profunda, con el agua cristalina acariciando sus tobillos, exactamente igual que la primera vez que la vi. Llevaba el mismo bañador azul marino y mantenía esa elegancia innata, pero había algo diferente en su silueta. Parecía más ligera, como si finalmente se hubiera despojado de la armadura que la protegía del mundo. Estaba en paz con su propia historia. Me acerqué por detrás, sin hacer ruido sobre la piedra fría, y la rodeé con mis brazos por la cintura. Apoyé mi barbilla en su hombro, inhalando ese aroma a sándalo que ya se había convertido en mi hogar. ¿Disfrutando de las vistas o todavía conversando con las montañas? Susurré al oído. Ella se giró entre mis brazos, sonriendo con una ternura que me desarmó, y me besó con la calma de quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Cuando se apartó apenas unos centímetros, sus ojos brillaban bajo la luz de la luna con una intensidad nueva. Te quiero, Fernando, dijo, y la palabra quiero sonó rotunda, sin el miedo que la empañaba meses atrás. Yo también te quiero, Diana. Más de lo que alguna vez creí posible. Nos quedamos allí abrazados mientras el cielo de la sierra madrileña se oscurecía hasta volverse de un azul profundo, salpicado de estrellas que parecían estar al alcance de la mano. Ambos habíamos sido rotos por personas que nunca supieron ver nuestro valor, ambos habíamos perdido pedazos de nosotros mismos que pensamos que jamás recuperaríamos en el mercado del desamor. Pero allí, junto a la piscina donde el destino nos tendió una emboscada, comprendí que la vida tiene una forma extraña de sanar las heridas. A veces las flores más resistentes crecen sobre la tierra quemada. A veces tienes que perderlo todo, tu matrimonio, tu seguridad, tu reputación, para encontrar exactamente lo que estabas buscando sin saberlo. 2 semanas después de aquel viaje, ocurrió el milagro que Diana tanto esperaba. Daniela llamó a su madre. La conversación fue breve, cargada de silencios incómodos y una tensión que se podía cortar con un cuchillo, pero fue un comienzo. No estaba lista para aceptarnos, ni para sentarse a la mesa con nosotros, pero estaba dispuesta a dejar de odiarnos. Y para nosotros, en ese momento, era más que suficiente. Diana y yo construimos algo real, algo honesto y libre de las sombras de Gerardo y Daniela. Un amor que ninguno de los dos esperaba encontrar a esas alturas de la vida, pero que ambos, de manera desesperada, necesitábamos para volver a sentirnos vivos. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor. Mi nombre es Sergio Romero. Tengo 34 años y, hasta hace apenas 3 meses, vivía bajo la agradable ilusión de que tenía mi vida bajo un control absoluto. Soy el fundador de una consultoría de ciberseguridad que levanté desde los cimientos, tras tomar la arriesgada decisión de abandonar un puesto de alta dirección en una multinacional tecnológica aquí, en Madrid. Gano dinero, mucho dinero, pero nunca he sentido la necesidad de convertir mi cuenta corriente en un espectáculo público. Sigo conduciendo un Seat Ibiza con 7 años a sus espaldas porque, francamente, es fiable y no me da problemas para aparcar. Mi uniforme diario son vaqueros y camisetas básicas, me importa más la comodidad que el logo que lleve en el pecho. Vivo en un piso modesto de 2 habitaciones en el barrio de Tetuán. Es un hogar con alma, con todo lo que necesito y absolutamente nada de lo que me sobra. O eso creía yo antes de que el mundo de Sofía chocara contra el mío. Sofía Martínez era esa clase de mujer que paraliza el tiempo al entrar en una estancia.
Alta, de una elegancia innata, con una melena oscura que caía en ondas medidas al milímetro y una sonrisa capaz de hacerte olvidar hasta tu propio DNI. Trabajaba en el departamento de marketing de una firma de lujo en plena Milla de Oro. Todo en ella gritaba sofisticación. La caída de su ropa de marca, sus gustos caros y esa presencia magnética que, de forma sutil, hacía que cualquiera a su lado se sintiera mal vestido o fuera de lugar. Nos conocimos hace 2 años en la boda de un amigo común, en una finca preciosa a las afueras de Toledo. Yo ejercía de padrino y ella era una de las damas de honor. Durante el banquete, nos perdimos en una conversación de 3 horas que fluyó sin esfuerzo. Saltamos de las implicaciones éticas de la inteligencia artificial a un debate apasionado sobre dónde se tiran las mejores cañas y se sirven las mejores tapas en Chamberí. Se reía de mis ocurrencias, mostraba un interés que juraría era genuino por mi trabajo y, cuando finalmente me dio su número, me sentí, de verdad, el hombre más afortunado de Madrid. El primer año fue un sueño. Sofía era atenta, detallista, siempre organizando escapadas románticas a paradores o buscando ese restaurante escondido para una cena especial. Ella me abrió las puertas de su mundo de inauguraciones en galerías de arte y catas de vino exclusivas. Yo la invité al mío, lleno de ferias tecnológicas, códigos y congresos de seguridad. Parecíamos el engranaje perfecto. Su brillantez social compensaba mi perfil más técnico y reservado. Sin embargo, al cruzar la barrera de los 18 meses, el aire empezó a enrarecerse. Fueron matices, pullas casi imperceptibles al principio. Sergio, cielo, igual deberías dejar que te acompañe de compras. No puedes presentarte con esas camisetas de emprendedor en todos los sitios, o sea, no queda bien, me decía. O sobre mi coche. Cariño, ¿no crees que ya va siendo hora de jubilar el Ibiza? Ya no somos unos universitarios de botellón. Yo restaba importancia a sus palabras. Estaba convencido de que solo quería pulir mi imagen para que me sintiera más seguro en sus eventos de trabajo. Pero el tono cambió. Los comentarios se volvieron recurrentes, más afilados, y curiosamente siempre florecían cuando estábamos con su círculo más íntimo. Sofía mantenía un grupo muy cerrado de sus años en la Universidad de ICADE, ese núcleo de amistades donde el apellido pesa más que el nombre. Estaba Jimena, cuyo padre es dueño de una de las cadenas hoteleras más importantes del país. Marta, casada con un tiburón de los fondos de inversión, y Lara, una influencer con 500.000 de seguidores que retransmitía cada brunch como si fuera el evento social de la década. Esas mujeres eran el verdadero ecosistema de Sofía y, poco a poco, empecé a sospechar que yo solo era una nota a pie de página en su guión de vida perfecta. La noche del colapso fue un jueves de marzo. Sofía insistió en organizar una cena en Diverso. Ya sabéis, uno de esos templos gastronómicos donde el sumiller te analiza de arriba a abajo y parece que te perdona la vida al servirte el vino. Había invitado a su comité de sabías. Jimena, Marta y Lara. Sergio, de verdad, tenemos que integrarte más con mis amigas, me soltó esa mañana con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Va a ser súper divertido, ya verás. Debería haber detectado la señal de alarma en cuanto entramos al restaurante. Ellas ya estaban allí, con 2 botellas de vino empezadas y riendo a carcajadas por algo que, obviamente, yo no iba a entender. Sofía me dio un beso protocolario en la mejilla y me presentó como si estuviera enseñando un gadget curioso. Hola, chicas. Ya os acordáis de Sergio, mi genio de los ordenadores. Lo dijo con una condescendencia que redujo mi carrera y mi empresa a un simple pasatiempo de fin de semana. La cena transcurrió entre platos de vanguardia y conversaciones vacías sobre galas benéficas, vacaciones privadas en las Maldivas y el último divorcio escandaloso de La Moraleja. Yo intentaba participar, respondiendo a preguntas sobre mi trabajo de la forma más sencilla posible para no aburrirlas. Entonces Marta, tras su tercera copa de blanco, me clavó una mirada cargada de intención. Y cuéntanos, Sergio. ¿Para cuándo el coche nuevo?
Siempre le digo a Roberto que deberíamos prestaros su viejo Mercedes, el que usa para ir al campo, pero él dice que es demasiado bueno para simplemente regalarlo, ¿sabes? La mesa estalló en risas. Sofía se unió al coro, buscando mi mano por debajo del mantel en un gesto que pretendía ser cariñoso, pero que sentí frío y mecánico. Puro teatro para la galería. Sergio es muy práctico, trató de justificar Sofía entre risitas. Prefiere invertir su dinero antes que gastarlo en cosas materiales. En el fondo, es hasta tierno esa mentalidad de ahorro. ¿Tierno? Saltó Jimena, balanceando su copa con una elegancia ensayada. Esa es una forma muy generosa de llamarlo, Sophie. Otra sería aburrido o tacaño, pero mejor no entramos en detalles, ¿no? Más carcajadas. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula hasta el punto de doler, pero mantuve el tipo. La conversación siguió, pero el goteo de desprecios no cesaba. Eran pequeñas puñaladas envueltas en bromas sobre mi ropa de Zara, mi piso en un barrio tan auténtico como Tetuán y mi supuesta incapacidad para disfrutar de las experiencias de lujo. El clímax llegó cuando Lara empezó a pasar su teléfono enseñando fotos de su última escapada a París. Sofía suspiraba ante cada imagen del hotel de 5 estrellas. Son unos 2.000 euros la noche, soltó Lara con total naturalidad. Pero bueno, por esas vistas desde la suite, merece la pena el esfuerzo. Sofía soltó un suspiro dramático, casi de martirio. Algún día, ¿verdad, Sergio? Me lanzó, como quien le pide un juguete a un niño que no tiene propina. Esbocé una sonrisa forzada. Algún día, seguro. De hecho, hemos comentado lo de ir a París para nuestra luna de miel. Jimena soltó una carcajada seca que hizo que varias mesas se giraran. ¿Luna de miel? Pero qué mono. Dijo con sarcasmo. Sofía, tía, ¿de verdad sigues con esa idea en la cabeza? A Sofía se le subieron los colores, visiblemente incómoda. Es algo que hemos hablado, murmuró. Lo hemos hablado, la parodió Marta. Hija, llevas meses con la misma historia, pero seamos realistas por una vez. ¿Tú crees que él puede permitirse siquiera el anillo que tú quieres de verdad? El de Tiffany, no una baratija de plata. El silencio que siguió fue denso, pesado. Sofía retiró su mano de la mía. A ver, continuó Jimena, inclinándose hacia el centro de la mesa como si fuera a revelar un secreto de estado. Sergio es muy dulce y todo lo que queráis, pero Sofía, entre nosotras. ¿No sientes a veces que está, no sé cómo decirlo sin que suene mal, un escalón por debajo de tu nivel? Me quedé inmóvil, esperando la reacción de mi pareja. Esperaba que les pusiera límites, que les recordara que una relación no se mide en caballos de potencia ni en metros cuadrados. Pero lo que recibí fue su risa. Esa risa cristalina que solo usaba cuando algo le hacía gracia de verdad. ¡Ay, por favor!, exclamó Sofía, tapándose la boca fingiendo timidez. A ver, sí, es verdad que a veces. O sea, es muy listo y muy bueno, pero es que miradme a mí, mirad dónde estoy en mi carrera, mi estilo de vida. Y luego miradle a él. Con su Ibiza, viviendo en ese zulo y comprándose la ropa en rebajas. ¡Qué fuerte! Las 4 rompieron a reír. Una risa cruel, descarnada, como si yo fuera un mueble o un chiste privado que por fin podían compartir en voz alta. Yo siempre pienso que acabará madurando y empezará a disfrutar de su éxito, añadió Sofía, crecida por el apoyo de sus amigas. Que un día se levantará y dirá: oye, que puedo permitirme vivir como alguien que ha triunfado. Pero no, él es feliz siendo mediocremente cómodo. Sinceramente, chicas, a veces me da hasta vergüenza presentárselo a ciertos clientes. Jimena levantó su copa, sellando la humillación. Brindo por Sofía, por tener la paciencia de salir con gente de nivel inferior esperando que algún día, por milagro, suban de categoría.
Todas brindaron, incluida la mujer con la que compartía mi cama. Me quedé allí, petrificado, procesando que la persona a la que pensaba pedirle matrimonio en 2 meses llevaba meses avergonzándose de mí por no ser lo suficientemente ostentoso. Cuando el camarero trajo la cuenta, Sofía la tomó con ese aire de superioridad habitual, esperando que yo, como siempre hacía en estas cenas con sus amigas, le pasara discretamente mi tarjeta por debajo de la mesa para que ella pudiera quedar como la generosa del grupo. Esta vez, no hubo discreción. Alargué la mano, tomé la carpeta y vi la cifra. 1.780 euros. Una pequeña fortuna para una cena basada en burlas. Saqué mi American Express Centurion, la tarjeta negra que guardaba para emergencias y que detestaba usar por lo que simboliza, y la puse sobre el ticket con un golpe seco. Miré a Sofía fijamente a los ojos. ¿Sabes qué, Sofía? Mi voz sonó extrañamente calmada. Tienes toda la razón. Estoy por debajo de tu nivel. Muchísimo más abajo. Ella parpadeó, totalmente descolocada por ver la tarjeta negra y por mi tono de voz. A ver, proseguí, barriendo la mesa con la mirada. Todas vosotras medís la vida por el modelo del coche, la etiqueta de la ropa y las fotos que podéis subir a Instagram para alimentar vuestro ego. Yo mido la vida por la integridad, la lealtad y el respeto hacia quien tienes al lado. Así que sí, definitivamente juego en una liga inferior a la vuestra, y os aseguro que es el mejor cumplido que me han hecho en años. La expresión de Sofía se desmoronó. Sergio, por favor, solo estábamos de broma, no te pongas así. Balbuceó. No, no era una broma. Era la verdad, me levanté y recuperé mi tarjeta. De hecho, me parece una idea fantástica que empieces a experimentar la vida a tu nivel sin que yo sea una carga. Seguro que alguna de tus brillantes amigas puede hacerse cargo de la cuenta de esta noche. Consideradlo una inversión en vuestra amistad. Me di la vuelta, pero antes de salir, me incliné hacia ella una última vez. Ah, una cosa más, Sofía. El anillo con el que pensaba pedirte matrimonio, ese que tanto le preocupaba a Marta. Es un diamante de 3 quilates de Tiffany. Me costó bastante más que tu coche actual. Pero supongo que es algo que ya nunca tendrás que preocuparte por lucir. Salí del restaurante con la espalda recta, ignorando el murmullo que se levantó a mis espaldas. El aparcacoches me entregó las llaves de mi mediocre Seat y me alejé de Diverso, dejando atrás no solo una cena, sino la vida que estúpidamente había intentado construir sobre una mentira. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla antes de que pudiera meter la llave en la cerradura de casa. Notificaciones de WhatsApp, llamadas perdidas, notas de voz que se acumulaban. Sofía estaba en pleno control de daños. Sus mensajes eran una mezcla desesperada de disculpas, justificaciones baratas y promesas de que todo había sido culpa del vino, que la presión del grupo la había traicionado y que, en el fondo, no sentía ni una palabra de lo que había escupido. Los ignoré todos. Los borré sin terminar de escucharlos. Su voz, esa que antes me calmaba, ahora me producía una náusea física. Lo que no entró en mis planes fue el mensaje que iluminó mi mesilla de noche a las 2 de la mañana. Venía de un número que no tenía guardado. Sergio, soy Jimena. La de la cena. Sé que después de lo de hoy querrás mandarme a paseo, pero hay algo que tienes que saber. ¿Podemos vernos mañana para un café rápido? Es importante. Es sobre Sofía y te aseguro que no es nada bueno. Me quedé mirando la pantalla durante una eternidad. Jimena, la misma que había liderado el ataque sobre mi nivel y mi falta de ambición, ahora quería verme. Mi instinto de ciberseguridad se puso en alerta roja. Olía a emboscada, a un intento de manipulación para que volviera al redil de Sofía. Pero hubo una frase que me hizo dudar. No es nada bueno. En este juego de apariencias, Jimena siempre había sido la más inteligente de las tres. Contesté con frialdad.
Mañana, 10 horas. Toma café, en la plaza de Olavide. Ven sola. La respuesta fue inmediata. Gracias. No te vas a arrepentir. Pasé el resto de la noche en vela, analizando cada código, cada recuerdo. ¿Qué podía decirme ella que cambiara el hecho de que Sofía me consideraba un estorbo social? A las 9:45 horas ya estaba sentado en una de las mesas altas del local, con un café solo cargado y la mirada fija en la puerta. Jimena apareció puntual, pero no era la mujer impecable y altiva de la noche anterior. Iba con la cara lavada, el pelo recogido en una coleta improvisada, vaqueros desgastados y una sudadera de su etapa en la universidad. Parecía cansada, incluso vulnerable. Se sentó frente a mí con una agilidad nerviosa. Gracias por venir, Sergio, dijo, rodeando la taza de porcelana con las manos como si buscara un ancla en el calor del café. Tienes 10 minutos, sentencié. Luego tengo una reunión y, sinceramente, no me queda mucha paciencia. Me parece justo. Suspiró hondo, mirando hacia la plaza antes de clavar sus ojos en los míos. Lo que te voy a soltar te va a doler, pero mereces saber la verdad antes de que ella intente enredarte otra vez. Sofía te ha estado engañando, Sergio. Y no hablo de un desliz de una noche. Lleva 6 meses con un tal Nacho, de su trabajo. El nombre resonó en mi cabeza como una brecha de seguridad crítica. Nacho. El director creativo de su agencia. El tipo que siempre salía en sus historias de Instagram, el que conducía un Porsche 911 y vivía en un ático de revista en Arturo Soria. ¿Cómo lo sabes con tanta seguridad? Pregunté, manteniendo mi tono profesional, aunque por dentro sentía el impacto. Porque yo fui su cómplice, admitió Jimena, y por primera vez vi un asomo de vergüenza real en su rostro. Esas noches de chicas de los jueves. La mitad de las veces terminaban en el ático de él. Los viajes de empresa, los fines de semana de formación. Eran escapadas que organizaban juntos. Mentí por ella, Sergio. Todas lo hicimos. Era el código del grupo. ¿Por qué me lo cuentas ahora? ¿Por qué romper el código? Jimena desvió la mirada. Porque anoche cruzó una línea. Una cosa es ocultar una canita al aire y otra muy distinta es humillar públicamente a un hombre que solo ha sido bueno con ella, mientras todas nosotras sabíamos la verdad. Vi tu cara en Diverso y me sentí como una basura. No te lo mereces. Me recliné en la silla, asimilando el panorama. Sofía no solo me despreciaba socialmente, me utilizaba como una pantalla de seguridad mientras construía su vida con otro. Cada beso de buenas noches, cada plan de futuro. Era una farsa orquestada. Hay más, continuó ella, bajando el tono. Sofía planea dejarte, pero no ahora. Quiere esperar a la gala de los premios de publicidad del mes que viene. Necesita un acompañante que dé el perfil de pareja estable porque Nacho sigue casado y no puede exponerse todavía. Un hombre casado y con Porsche. El pack completo de la milla de oro, dije con una amargura que no pude ocultar. Ella nos decía que, en cuanto pasara la gala y el divorcio de él estuviera encauzado para el verano, cortaría contigo. Eres su plan B de lujo hasta que el plan A sea legal. ¿Qué ganas tú con esto, Jimena? No me creo que sea solo por remordimientos. Ella me miró con una sinceridad aplastante. Gano dormir mejor. Te he visto cuidar de ella durante 2 años. Eres un tío legal, Sergio. Verla tratarte como a un perdedor mientras se acuesta con un tipo que ni siquiera tiene el valor de dejar a su mujer. Me ha hecho darme cuenta de que me he rodeado de gente tóxica demasiado tiempo. Sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Me enseñó capturas de pantalla. Eran decenas. Conversaciones de WhatsApp, fotos en hoteles boutique de la sierra, mensajes explícitos llenos de burlas hacia mi austeridad. Había un mensaje de la semana pasada de Sofía que decía:
Solo 3 semanas más de teatro para la gala. Estoy harta de fingir que me gusta su piso de tetón y su ropa de mercadillo. En cuanto termine el evento, le doy la patada. Pásamelo todo, dije con una voz que ya no era de dolor, sino de puro cálculo. Jimena asintió y el teléfono vibró con la transferencia de archivos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella, casi con miedo. Me levanté, dejando el café intacto sobre la mesa. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Una auditoría total de mi vida. Gracias por la información, Jimena. Has hecho más de lo que crees. Durante la semana siguiente, el acoso de Sofía no cesó. Flores en la oficina, notas pegadas en mi portal, llamadas desde números ocultos. Lo ignoré todo con una disciplina militar. Me centré exclusivamente en mi plan. Sofía había cometido un error de diagnóstico fatal. Pensaba que mi falta de ostentación era falta de recursos. No tenía ni la más remota idea de que mi consultoría había sido adquirida por un gigante tecnológico de Silicon Valley hacía 6 meses. La operación se cerró por una cifra de 8 dígitos que hacía que su círculo de ICADE pareciera una reunión de becarios. Había mantenido la venta en secreto, firmando un contrato de permanencia como consultor externo con un sueldo astronómico. Pensaba contárselo el día que le pidiera matrimonio. Quería que fuera una sorpresa, una base sólida para nuestra vida juntos. Ahora, ese capital iba a ser el combustible de su caída. Llamé a mi abogado, Mateo Abad, un tiburón legal especializado en derecho mercantil y protección de activos. ¿Quieres asegurarte de que no haya forma humana de que ella reclame nada en el futuro, verdad?, confirmó Mateo mientras revisaba mis contratos. Eso es lo básico, Mateo. Pero quiero algo más. Quiero que la gala de publicidad sea inolvidable para ella. Tengo las pruebas de su infidelidad, tengo los registros y tengo los medios. Le expliqué mi idea punto por punto. Vi cómo la expresión de Mateo pasaba de la seriedad profesional a una sonrisa casi depredadora. Sergio, es una jugada maestra. Es agresivo, es brillante y, lo mejor de todo, es estrictamente legal dentro del marco de la empresa. Vamos a preparar los documentos. Salí del despacho de Mateo sintiendo que, por fin, el Ibiza no era un coche viejo, sino el vehículo perfecto para moverme entre las sombras mientras preparaba el escenario final. Sofía quería una gala perfecta. Y yo me iba a asegurar de que tuviera la noche más importante de su vida. Durante las 2 semanas siguientes, operé con la precisión de un cirujano. Reestructuré toda mi arquitectura financiera. Cada activo, cada dividendo y cada participación en mi consultoría pasaron a estar blindados bajo fondos y sociedades limitadas. Pero no me detuve ahí. Realicé donaciones de 6 cifras a fundaciones que Sofía siempre mencionaba en los cócteles para quedar bien, pero a las que jamás había dado ni un céntimo. Becas para mujeres en STEM, programas de integración para jóvenes en riesgo de exclusión y proyectos de conservación ambiental. Lo documenté todo con facturas y certificados oficiales. Quería que la brecha entre su discurso y mi realidad fuera insalvable. La gala anual de la agencia de Sofía era el evento del año. Se celebraba un viernes por la noche en los salones del Hotel Palace, un despliegue de smokines, vestidos de gala y el quién es quién del sector publicitario y empresarial. Sofía me bombardeó con los detalles del protocolo de etiqueta, dando por sentado que yo aparecería como el novio trofeo discreto que ella necesitaba para validar su imagen de mujer exitosa y estable. Yo tenía una presentación distinta preparada. 2 días antes del evento, terminé de editar un archivo digital impecable. No era nada barroco. Capturas de pantalla de sus mensajes con Nacho, fotografías de sus encuentros clandestinos en Arturo Soria que ellos creían borradas de la nube y una cronología demoledora que comparaba sus hitos conmigo frente a sus engaños con él. Cada te quiero, te echo de menos que me enviaba por WhatsApp coincidía,
casi al minuto, con un mensaje subido de tono enviado a Nacho desde el baño de nuestra casa. Se lo envié a mi abogado. Mateo tardó menos de una hora en responder. Sergio, esto no es solo una ruptura. Esto es una demolición controlada de su carrera y su reputación social. ¿Estás absolutamente seguro de que quieres pulsar el botón? Cerré los ojos y recordé la risa de Sofía en Diverso. Recordé cómo brindó con sus amigas por mi nivel inferior mientras yo pagaba su cena de 1.800 euros. Recordé que pensaba usarme como un accesorio de atrezo una última vez antes de desecharme. Pulsa el botón, Mateo, respondí. Luego llamé a Jimena. Necesito el último favor. Y ten claro que esto quemará tus puentes con Sofía para siempre. Después de lo que descubrí de ella y de Nacho, dijo Jimena con una frialdad que me sorprendió, esa amistad ya era ceniza. Dime qué necesitas, genio. Le expliqué el plan. Se hizo un silencio denso al otro lado de la línea. De repente, Jimena soltó una carcajada, pero esta vez era una risa de liberación, no la burla cruel de las noches de ICADE. Sergio Romero, eres un auténtico tiburón. Cuenta conmigo. Esto va a ser épico. La noche de los premios, yo no puse un pie en el Palace. Me fui a cenar a una taberna castiza en Malasaña con mis amigos de siempre, la gente de mi equipo que me vio empezar desde un garaje y que me valoraba por mi cerebro, no por mi coche. Pero mi regalo sí llegó a la gala. Jimena, haciendo uso de sus contactos y de su estatus de invitada VIP, convenció a la organización de que había un video sorpresa de homenaje para Sofía, la estrella de la agencia, que debía proyectarse justo antes del discurso principal del cóctel. A las 19:15 horas, mientras Sofía brillaba con un vestido de diseño y Nacho mantenía una distancia de seguridad para no levantar sospechas ante los clientes, las pantallas gigantes del salón abandonaron el logo corporativo. Apareció mi presentación. El bullicio de 300 personas se transformó en un silencio sepulcral cuando los mensajes de Sofía aparecieron en letras de medio metro de altura. No veo la hora de darle la patada al pesado de Sergio después de este paripé de gala. Ya me ha servido para lo que quería. Solo 2 semanas más fingiendo ser la novia perfecta y soy toda tuya, Nacho. Las diapositivas se sucedieron como martillazos. Fotos de ellos en escapadas que ella me vendió como reuniones de planificación. Reservas de hotel a nombre de Nacho. Mensajes donde se burlaba de mi piso, de mi ropa y, lo que fue el golpe de gracia, mensajes donde ambos se mofaban de la mujer de Nacho. Según Jimena, que lo grabó todo desde un ángulo discreto, la cara de Sofía pasó de la confusión al blanco más absoluto en cuestión de segundos. Nacho intentó escabullirse hacia la salida, pero la multitud, en estado de shock, le cortó el paso. La directora general de la agencia, una mujer con una reputación de hierro y tolerancia cero ante escándalos que ensuciaran la firma, observaba la pantalla con los brazos cruzados y una mirada que prometía el despido inmediato. La presentación terminó con una diapositiva final sobre fondo negro. A todos los que pensabais que Sergio Romero estaba por debajo del nivel de Sofía Martínez. Teníais toda la razón. Lo estaba. Porque yo valoro la honestidad, la lealtad y la integridad. Valores que Sofía claramente nunca llegó a comprender. Disfrutad de lo que queda de velada. Mi teléfono se volvió loco. Sofía llamando compulsivamente. Marta y Lara enviando mensajes incendiarios, acusándome de ser un monstruo por humillar a su hermana. Pero también llegaron mensajes que no esperaba. La mujer de Nacho dándome las gracias por las pruebas definitivas para su divorcio, la propia directora general pidiendo mi contacto personal y decenas de colegas del sector que aplaudían que alguien, por fin, hubiera desenmascarado la hipocresía de esa élite de cartón piedra. Las consecuencias fueron un tsunami. Sofía fue fulminada de su puesto el lunes a primera hora. Varios clientes clave exigieron que no se la volviera a vincular con sus cuentas.
Nacho, en un intento de la empresa por salvar los muebles, fue degradado y desterrado a una oficina técnica en una capital de provincia, destruyendo su trayectoria en Madrid. Jimena, por su parte, publicó un video en Instagram ante sus 500.000 seguidores explicando por qué había roto con su círculo íntimo. La lealtad no es cubrir las mentiras de tus amigas, la lealtad es ser una persona íntegra. El video se hizo viral en cuestión de horas. Ya no era solo el ex que se había vengado. Me había convertido en un símbolo para todos los que alguna vez se sintieron subestimados por no encajar en un molde de lujo vacío. Sofía apareció en mi portal una semana después. Le abrí porque necesitaba cerrar el círculo. Estaba irreconocible. El pelo descuidado, los ojos hinchados y un chándal que jamás habría permitido que sus amigas vieran. Sergio, por favor. Balbuceó. He cometido un error imperdonable. He sido superficial, lo admito, pero podemos arreglarlo. Haré lo que me pidas. Me apoyé en el marco de la puerta, mirándola con la frialdad de quien observa un sistema operativo corrupto. Sofía, no cometiste un error. Tomaste decisiones deliberadas. Cientos de ellas. Cada mentira, cada cita con él, cada vez que reíste mientras tus amigas me pisoteaban. Todo fueron elecciones conscientes. Lo sé. Lo siento tanto. Susurró entre lágrimas. Te juro que he cambiado. Negué con la cabeza. Es que ya no me importa si cambias o no. Aunque te convirtieras en una santa, nunca volvería a confiar en ti. Y tú mejor que nadie deberías saber que una relación sin confianza es solo un decorado que se cae al primer soplo de viento. ¿Entonces se acabó? ¿2 años a la basura por una noche de despecho? Su tono empezó a volverse agresivo, su verdadera naturaleza asomando de nuevo. 2 años en los que tú fingías quererme mientras diseñabas tu plan de huida, corregí. Sí, se acabó. Pero no te odio, Sofía. De hecho, me das lástima. ¿Lástima? Gritó ella. Has destruido mi carrera, mi nombre, mi vida entera. ¿Y te atreves a decir que te doy lástima? Me das lástima, continué con una calma que la desarmó, porque tuviste a tu lado a alguien que te quería de verdad, alguien que habría dado la cara por ti siempre y que planeaba una vida entera a tu lado. Y lo tiraste todo por la borda porque te importaba más la marca de mi coche que el hombre que lo conducía. ¿Qué forma más pobre de vivir, Sofía? Cerré la puerta. Cerré la puerta a sus gritos, a los recuerdos de estos 2 años y a la versión de mí mismo que permitía que otros definieran mi valor. 6 meses después, estoy sentado en la terraza de mi nuevo ático en la zona de Chamartín. Sí, al final hice los cambios que me apetecían. No porque Sofía me hiciera sentir inferior, sino porque me di cuenta de que me había negado ciertos lujos solo por llevar la contraria a su mundo. Las vistas de las 4 torres son espectaculares al atardecer. En mi garaje descansan mi viejo Seat Ibiza, que sigue siendo mi amuleto, y un Porsche nuevo que compré simplemente porque me gusta la ingeniería alemana, no para impresionar a nadie en un brunch. Jimena y yo nos hemos convertido en amigos de verdad, de los que se dicen las verdades a la cara. La semana pasada me presentó a su prima Emma, una ingeniera de caminos que me mira a los ojos, no a la muñeca para ver qué reloj llevo. Emma piensa que mi Ibiza tiene carácter y que mi pasión por el código es fascinante. Llevamos 3 citas y, por primera vez en mucho tiempo, no siento que tenga que presentar un balance de situación para ser aceptado. De Sofía sé poco. Trabaja en una agencia pequeña en las afueras, cobrando una fracción de su antiguo sueldo. Nacho vive ahora con sus padres mientras su exmujer se queda con la mayoría de sus activos tras un divorcio que ha sido la comidilla de todo Madrid. A veces alguien me pregunta si me arrepiento de lo que hice en el Palace. Mi respuesta nunca cambia. Sofía me humilló públicamente primero, creyendo que yo no tenía voz. Solo que no contaba con que yo tenía los datos, las pruebas y, sobre todo,
la dignidad para responder. Aquella cena en Diverso fue lo mejor que me pudo pasar. Me quitó la venda y me recordó que mi nivel no lo determina la percepción de una élite vacía, sino mi propia integridad. No estoy por debajo del nivel de nadie. Estoy, exactamente, donde quiero estar. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.